El ruido del vaso de porcelana al impactar mi mejilla pareció irreal. El vacío que vino después fue abrumador, únicamente roto por el líquido carmesí que bajaba por mi rostro, tiñendo mi camisa color marfil. Mujer anticuada e incompetente, cuando te ordeno que sirvas más licor, lo haces sin chistar, vociferó mi yerna, Sofía, tambaleándose por la embriaguez en mi sala. Fue en ese preciso momento cuando algo en mi interior se quebró, y no era solamente la herida que goteaba en mi rostro. Como abogada jubilada de la Defensoría Pública, sabía perfectamente cómo emplear el sistema legal para demostrarle quién verdaderamente tenía autoridad en aquella residencia. La interrogante era, ¿tendría la valentía necesaria para hacerlo en contra de la compañera de vida de mi único vástago? Pero antes de seguir adelante, verifica que ya estés suscrito a nuestro canal y escribe en la sección de comentarios desde qué lugar nos estás mirando. Nos encanta conocer hasta dónde están llegando nuestras narraciones. Toda mi vida me vieron como una persona determinada. 3 décadas laborando en la Defensoría del Estado me mostraron cómo conservar la serenidad hasta en los escenarios más complicados. Confronté a delincuentes peligrosos, a mafiosos encorbatados y hasta a sociópatas meticulosos. Ninguno de aquellos individuos consiguió amedrentarme, sin embargo, por alguna extraña razón, mi yerna, Sofía, se había transformado en mi talón de Aquiles. Todo dio inicio hace 7 largos meses, cuando Rodrigo, mi vástago, telefoneó solicitando auxilio. Madre, perdimos nuestro apartamento. El propietario incrementó el alquiler y no logramos cubrirlo. ¿Podríamos alojarnos en tu hogar unas cuantas semanas hasta localizar otra vivienda? Como cualquier progenitora lo realizaría, abrí de par en par las entradas de mi hogar. Después de todo, se trataba de una propiedad amplia para una señora viuda que habitaba en soledad y la compañía sería bienvenida. Las primeras jornadas transcurrieron sin contratiempos. Rodrigo desempeñaba su profesión como diseñador de estructuras en un despacho con futuro prometedor. Sofía afirmaba ser supervisora en una corporación de mercadotecnia en línea. Partían en la madrugada y regresaban al anochecer, manteniendo mi rutina prácticamente sin alteraciones. Durante los fines de semana, compartíamos la cena y conversábamos de temas sin trascendencia. Rodrigo constantemente fue el pacificador ideal entre nosotras dos, suavizando cualquier tensión con su carácter jovial. Pero entonces, esas pocas semanas se convirtieron en meses interminables y gradualmente Sofía comenzó a revelar su auténtica personalidad. Inicialmente fueron las señales sutiles, la manera en que ponía los ojos en blanco cuando yo proponía algo. Las observaciones irónicas sobre mi residencia de señora mayor con sus muebles vetustos. El tono paternalista al dirigirse a mí como si fuera una anciana demente y no una mujer de 62 años en completo control de sus capacidades cognitivas. Y posteriormente llegó el consumo de bebidas alcohólicas. Al comienzo era simplemente una copa de tinto, durante la comida, luego una botella completa. Comencé a percibir que Sofía bebía en solitario durante las tardes cuando Rodrigo se encontraba en su trabajo. Recipientes vacíos surgían en el contenedor de basura con una regularidad cada vez más alarmante. Aquella fatídica noche de un viernes, yo me había esmerado con la comida. Elaboré pez espada en salsa de especias aromáticas, el platillo predilecto de mi vástago, acompañado de tubérculos horneados y vegetales frescos del mercado local. Coloqué sobre la mesa la vajilla que recibí como herencia de mi progenitora y las copas que mi difunto compañero me obsequió en nuestro 10º aniversario nupcial. Rodrigo arribó a las 7 de la tarde con una expresión cansada pero auténtica. Vaya, madre, te superaste esta vez, expresó otorgándome un beso en la frente antes de ascender para ducharse. Sofía apareció recién a las 8 cuando la cena ya estaba dispuesta en la mesa. Perdona el retraso, murmuró sin demostrar verdadero arrepentimiento. Sus ojos lutían enrojecidos y su caminar ya mostraba inestabilidad. Podía percibir el aroma del alcohol incluso antes de que se aproximara a la mesa. No hay problema, consumamos los alimentos antes de que se enfríen, repliqué procurando conservar un tono amistoso. Rodrigo descendió recién aseado y más tranquilo. El comienzo de la cena transcurrió sorprendentemente bien. Mi hijo compartió detalles sobre un nuevo encargo en su empleo. Yo mencioné el volumen literario que estaba leyendo y Sofía permaneció inusualmente callada, excepto por ocasionales comentarios hirientes. La primera botella de vino se terminó incluso antes del platillo principal. Rodrigo consumía con moderación, pero Sofía ya llevaba su 4ª copa cuando realizó un ademán brusco en mi dirección. Más vino, pronunció, extendiendo la copa vacía como si yo fuera una camarera a su servicio. Considero que ya has consumido lo suficiente, Sofía, repliqué serenamente, manteniendo mi vista en mi plato. El silencio que sobrevino fue denso. Rodrigo detuvo el utensilio a medio camino hacia su boca, sus ojos moviéndose ansiosamente entre ella y yo. ¿Qué dijiste? La voz de Sofía subió de volumen. Dije que ya has bebido lo suficiente, repetí esta ocasión observándola directamente. Esta es mi residencia y no permitiré que te embriagues de esta manera en mi mesa.
Fue como detonar la mecha de un explosivo. El semblante de Sofía pasó de rojo a morado en fracciones de segundo. ¿Tu casa? Se rió con un sonido áspero y cortante. Solamente porque tengamos que habitar en este anticuario contigo, no implica que puedas tratarnos como infantes. Sofía, por favor, intercedió Rodrigo colocando su mano sobre su brazo. Ella se desprendió de su contacto con un movimiento violento. No, Rodrigo, ya estoy harta de esta situación. Tu madre nos observa como si fuéramos invasores, como si no fuéramos merecedores de pisar su preciado piso de madera. Sugirió hacia mí con los ojos entornados de furia y alcohol. ¿Sabes cuál es tu inconveniente? No puedes admitir que ya no eres la poderosa defensora pública Patricia Morales. Ahora solamente eres una vieja retirada y solitaria, que necesita controlar todo y a todos a su alrededor para sentirse relevante. Conserve la tranquilidad como aprendía. Ejecutarlo durante décadas de juicios tensos. Si esa es tu percepción, tal vez sea momento de que localicen otro sitio para residir. Madre, exclamó Rodrigo horrorizado. Sofía sonrió, ese tipo de sonrisa que no alcanza los ojos. Los sirvientes no deberían dirigirse así a sus superiores. Extendió la copa nuevamente. Ahora más vino. Eso fue todo lo que necesitaba expresar. En un movimiento excesivamente veloz para que yo pudiera reaccionar, Sofía lanzó la copa directamente a mi rostro. El cristal golpeó mi mejilla derecha y se fragmentó en 1000 pedazos. Sentí el dolor agudo del impacto, posteriormente el calor de la sangre escurriendo por el lateral de mi cara, mezclándose con el vino tinto. Rodrigo gritó. Sofía se quedó inmóvil, respirando pesadamente, casi asombrada por su propia acción, pero sin manifestar remordimiento. Me llevé la mano a la mejilla y observé mis dedos, ahora manchados de carmesí. El silencio en la habitación era ensordecedor. 3 décadas enviando criminales tras las rejas, y ahora estaba sangrando en mi propia mesa de comedor. Rodrigo, pronuncié con una calma que no experimentaba. Lleva a tu esposa a su habitación en este instante. Rodrigo corrió a tomar a Sofía, quien aún lucía aturdida por lo que había ejecutado. Escuché sus pasos ascendiendo las escaleras, la puerta del dormitorio, cerrándose con violencia. Me dirigí al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraría considerablemente, como suele suceder con las lesiones en la cabeza. Mientras limpiaba la herida con agua fría, mis pensamientos se organizaban metódicamente, como en las épocas en que preparaba un expediente para el tribunal. Tomé mi teléfono móvil y capturé fotografías del corte, de la mancha de sangre en mi camisa blanca, de los fragmentos de vidrio esparcidos por el piso del comedor. Recolecté cada fragmento y lo introduje en una bolsa de plástico. Evidencia. 3 décadas en el sistema de justicia me enseñaron que la evidencia lo es absolutamente todo. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Sentada en mi despacho con una compresa de hielo en la mejilla, comencé a trazar mi estrategia. No por venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y mi hogar. A las 6 de la mañana, con la herida ya formando un moretón azulado y violáceo, tomé el teléfono. Comandancia de policía, ¿en qué puedo servirle? Deseo presentar una denuncia de agresión física. El oficial llegó a las 8 de la mañana, cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas. Sofía y Rodrigo aún dormían exhaustos tras la explosión de la noche previa. Abrí la puerta y el oficial, un hombre de edad mediana con canas en las sienes, se presentó. Buenos días, señora. Soy el sargento Martínez. Recibí una llamada sobre una agresión. Lo invité a ingresar y lo conduje al comedor, donde los fragmentos de vidrio aún estaban preservados en un rincón, ahora marcados con pequeñas etiquetas numeradas que yo había preparado durante las horas de insomnio. El sargento Martínez observó la escena, posteriormente me miró. El moretón en mi rostro ya había adquirido un tono púrpura oscuro. ¿Quién fue el agresor? Mi nuera, Sofía Ramírez. Está arriba durmiendo. Necesito que me cuente exactamente lo que ocurrió. Durante los siguientes 45 minutos, relaté cada detalle con la precisión que solo años de experiencia legal pueden proporcionar. Las fotografías, los fragmentos de vidrio etiquetados, incluso la camisa manchada de sangre que había guardado en otra bolsa de evidencia. El sargento Martínez tomaba notas meticulosamente. Señora Morales, tengo que preguntarle, ¿está segura de que desea proceder con esta denuncia? Entiendo que es familia. Lo miré directamente a los ojos. Precisamente por eso debo proceder. Si no establezco límites ahora, esta situación solo empeorará. Y mi hijo necesita ver que la violencia tiene consecuencias, sin importar quién la cometa. El oficial asintió con comprensión. Voy a necesitar hablar con su nuera y su hijo. Cuando Sofía descendió, todavía con ropa de dormir y el cabello despeinado, palideció al ver al oficial uniformado en la sala. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba, ya fuera por los nervios o por la resaca. Señora Ramírez, soy el sargento Martínez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió anoche. Rodrigo apareció detrás de ella, su rostro una máscara de confusión y pánico. Mamá, ¿qué hiciste?
Lo que debía hacer, hijo. Llamé a la policía para reportar una agresión. El interrogatorio que siguió fue revelador. Sofía intentó minimizar el incidente, alegando que fue un accidente, que estaba molesta pero no tenía intención de lastimarme. Sin embargo, cuando el sargento Martínez le mostró las fotografías y le explicó que arrojar un objeto contundente al rostro de alguien constituye agresión grave, su actitud desafiante se desvaneció. ¿Va a arrestarme? Su voz era apenas un susurro. Eso depende de la señora Morales. Ella es quien tiene que decidir si desea proceder con cargos formales. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Rodrigo me suplicaba con los ojos, pero yo sabía que ceder ahora sería un error fatal. Sí, deseo proceder con los cargos. Sofía comenzó a llorar, no lágrimas de remordimiento genuino, sino de autocompasión y miedo a las consecuencias. Patricia, por favor. Lo siento mucho. Estaba borracha, no sabía lo que hacía. Exactamente, respondí firmemente. Estabas borracha. Y ese es parte del problema. No es la primera vez que te embriagas en mi casa, solo es la primera vez que tu comportamiento escaló hasta la violencia física. El sargento Martínez sacó las esposas. Señora Ramírez, va a tener que acompañarme a la estación. Será procesada por agresión. Mientras Sofía era conducida hacia la patrulla, Rodrigo se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste? Es mi esposa. Precisamente por eso, hijo, porque te amo y no puedo permitir que vivas en una relación donde la violencia sea aceptable, sin importar en qué dirección fluya. Rodrigo sacudió la cabeza, incrédulo. Esto va a arruinar nuestras vidas. No, hijo, esto podría salvar tu vida, y algún día lo entenderás. Rodrigo salió de la casa, sin decir otra palabra, siguiendo la patrulla que llevaba a Sofía. Me quedé sola en el comedor, mirando los restos del desastre de la noche anterior. El silencio de la casa era absoluto, pero por primera vez en meses, no me sentía amenazada en mi propio hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Sofía fue liberada bajo fianza, pero se le impuso una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o a mi propiedad. Rodrigo alquiló un pequeño apartamento temporal para ambos. Durante 2 semanas, mi hijo no me habló. Cada llamada mía iba directamente al buzón de voz. Cada mensaje de texto quedaba sin respuesta. La soledad era abrumadora, pero me mantuve firme. Sabía que lo que había hecho era correcto, incluso si mi hijo aún no podía verlo. Fue durante este tiempo que recibí una llamada inesperada. Señora Morales, soy la licenciada Torres, abogada de oficio asignada al caso de Sofía Ramírez. Me gustaría hablar con usted. Acordamos reunirnos en una cafetería neutral. La licenciada Torres era una mujer joven, probablemente a finales de sus 30, con una expresión seria pero no hostil. Señora Morales, antes de comenzar, quiero que sepa que respeto profundamente su carrera y sus contribuciones al sistema de justicia. Gracias. Pero supongo que no estamos aquí para hablar de mi pasado. Tiene razón. Estoy aquí porque mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo. Está dispuesta a declararse culpable de agresión menor si usted acepta no solicitar tiempo en prisión. Me recliné en mi silla, evaluando la propuesta. ¿Y qué obtiene ella a cambio? Libertad condicional, servicio comunitario y obligatoriamente terapia para el manejo de la ira y rehabilitación por alcoholismo. También mantendría la orden de restricción durante al menos 1 año. Reflexioné cuidadosamente. Mi objetivo nunca fue enviar a Sofía a prisión, sino proteger a mi hijo y establecer consecuencias claras. Hay una condición adicional, dije finalmente. Quiero que parte de su servicio comunitario sea en un centro de rehabilitación para víctimas de violencia doméstica, que vea el daño real que causa la violencia. La licenciada Torres asintió. Puedo proponerlo al juez. Hay algo más. Quiero que Rodrigo, mi hijo, asista a terapia individual, no como parte del acuerdo legal, sino como una recomendación formal del tribunal. ¿Por qué? Porque necesita procesar lo que vivió, necesita entender que lo que presenció no fue normal ni aceptable. El acuerdo fue aprobado por el juez 2 semanas después. Sofía aceptó todos los términos, probablemente aliviada de evitar tiempo en prisión. Pero fue después de la audiencia cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Rodrigo me esperaba fuera del juzgado. Mamá, necesitamos hablar. Fuimos a un parque cercano y nos sentamos en una banca bajo un árbol. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. He estado yendo a terapia. ¿Sí? No pude ocultar mi sorpresa. El juez lo recomendó fuertemente durante la audiencia y decidí hacerlo. Y mamá. Su voz se quebró. Mi terapeuta me ayudó a ver cosas que yo había estado negando. ¿Cómo que? Como que lo que pasó esa noche no fue un incidente aislado. Como que Sofía había mostrado patrones de comportamiento abusivo durante meses. Gritos, manipulación emocional, control financiero. Yo solo. No quería verlo. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Hijo. No, déjame terminar. Tuve que enfrentar algo muy difícil en terapia. Tuve que admitir que yo también era una víctima.
Como hombre, nunca pensé que podría ser abusado por mi esposa. La sociedad no nos prepara para esa posibilidad. Y cuando sucedía, yo lo racionalizaba, lo justificaba, lo minimizaba. Tomé su mano. El abuso no discrimina género, hijo. Lo sé ahora. Mi terapeuta me explicó que el abuso puede tomar muchas formas. No tiene que ser físico para ser real y dañino. Sofía controlaba nuestras finanzas completamente. Me criticaba constantemente. Me hacía sentir que yo era el problema. Y cuando bebía, se ponía peor. ¿Por qué no me dijiste nada? Vergüenza, supongo. Y miedo a que no me creyeran. Los hombres no se supone que sean víctimas, ¿verdad? Su sonrisa era amarga. Ese es exactamente el tipo de pensamiento tóxico que permite que el abuso continúe. Rodrigo, fuiste muy valiente al buscar ayuda. No me sentí valiente, me sentí débil, pero mi terapeuta me está ayudando a entender que reconocer que necesitas ayuda es en realidad un signo de fortaleza. Pasamos la siguiente hora hablando con más honestidad de la que habíamos compartido en años. Rodrigo me contó sobre los primeros signos que había ignorado durante el noviazgo, como los comportamientos de Sofía habían escalado gradualmente después del matrimonio. Me habló de las noches que pasaba despierto, preguntándose qué había hecho mal, cómo podía arreglar las cosas y ahora qué. Pregunté finalmente. Ahora estoy tomando decisiones sobre mi futuro. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que no puedo salvar a Sofía. Ella tiene que querer cambiar por sí misma. Y mientras tanto, yo necesito protegerme. ¿Eso significa? Sí. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Vi dolor en sus ojos, pero también determinación. Es una decisión difícil, hijo, pero respeto tu valor para tomarla. Hay algo más que quiero decirte, mamá. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no escucharte, por minimizar tus preocupaciones, por permitir que Sofía te faltara el respeto en tu propia casa, y especialmente por culparte cuando llamaste a la policía. Hiciste lo correcto, y yo estaba demasiado cegado para verlo. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Hijo, no necesito tus disculpas. Solo necesito que estés bien. Eso va a tomar tiempo, pero estoy en el camino correcto. Nos abrazamos en ese parque, madre e hijo. Unidos no solo por sangre, sino por la experiencia compartida de supervivencia. En las semanas siguientes, Rodrigo se mudó de regreso a mi casa temporalmente, mientras buscaba un apartamento permanente. Esta vez, nuestra convivencia fue completamente diferente. Hablábamos abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Rodrigo asistía religiosamente a su terapia 2 veces por semana. Yo observaba con orgullo cómo mi hijo se reconstruía gradualmente, recuperando la confianza y la autoestima que Sofía había erosionado sistemáticamente. ¿Cómo le está yendo?, le pregunté a la licenciada durante una actualización de rutina. Mejor de lo que esperaba, francamente. El trabajo en el refugio parece haber tenido un impacto real en ella. Ver las consecuencias del abuso desde la perspectiva de las víctimas le abrió los ojos. ¿Ha mencionado a Rodrigo? Sí. Dice que entiende por qué él solicitó el divorcio. Incluso expresó que es lo mejor para ambos. Creo que finalmente está enfrentando la gravedad de sus acciones. 3 meses después del incidente, recibí una carta. Era de Sofía. Con manos temblorosas, la abrí y leí. La carta era larga y emotiva. Sofía no intentaba justificar sus acciones, sino que las reconocía completamente. Describía su lucha con el alcoholismo, que había comenzado años antes de conocer a Rodrigo. Habló de su infancia traumática y de cómo nunca había aprendido formas saludables de lidiar con la frustración y la ira. Sé que nada de esto excusa lo que hice, escribió. Lanzarte ese vaso fue imperdonable, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma por primera vez en mi vida. No por el tribunal, no para evitar prisión, sino porque finalmente entiendo el daño que he causado. No solo a ti, sino especialmente a Rodrigo, el hombre que me amó y a quien pagué con abuso y manipulación. La carta continuaba expresando gratitud por el acuerdo que permitió tratamiento en lugar de encarcelamiento. Trabajar en el refugio me mostró lo que pude haberme convertido. Vi mujeres que habían destruido familias enteras con su violencia. Vi niños traumatizados. Y me vi a mí misma en cada agresor. Fue aterrador y necesario. Al final de la carta, Sofía no pedía perdón ni reconciliación. Simplemente decía, espero que Rodrigo encuentre la felicidad que merece. Y espero que algún día, cuando mires esa cicatriz en tu rostro, puedas pensar en ella no como una marca de mi violencia, sino como el punto de inicio de la sanación de tu hijo. Guardé la carta en un cajón. No respondí, pero tampoco la deseché. Fue un reconocimiento importante, incluso si no cambiaba el pasado. El proceso de divorcio finalizó 6 meses después. Rodrigo manejó la situación con una madurez que no sabía que poseía. No hubo drama innecesario, no hubo peleas por posesiones. Simplemente 2 personas reconociendo que su relación había sido fundamentalmente dañina para ambos. En el aniversario de 1 año del incidente,
Rodrigo y yo cenamos juntos. Esta vez fue él quien cocinó, preparando pasta con salsa casera de tomate, una receta que le había enseñado su abuela, mi madre. Mientras comíamos, reflexionamos sobre el año transcurrido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Rodrigo. A veces me siento culpable por sentirme aliviado. No hay nada de malo en sentirse aliviado de escapar de una situación tóxica. Lo sé intelectualmente, pero emocionalmente todavía lucho con ello. Me casé con Sofía porque la amaba, y duele admitir que ese amor no fue suficiente para salvar la relación, o que tal vez no era amor real en absoluto. El amor real no viene con abuso, hijo. Viene con respeto, confianza y seguridad. Eso es lo que mi terapeuta dice también. Y ahora estoy aprendiendo a reconocer cómo se ve una relación saludable. Es un proceso. ¿Estás saliendo con alguien?, sonrió tímidamente. En realidad, sí. Conocí a alguien en el grupo de apoyo. También está en proceso de divorcio. Vamos muy despacio, ambos estamos enfocados en nuestra sanación individual primero. Me alegra oírlo. ¿Cómo se llama? Daniela. Es maestra de primaria. Es gentil, paciente y entiende por lo que he pasado porque ya vivió algo similar. Me gustaría conocerla algún día, cuando ambos estén listos. Pronto, mamá. Pronto. Levantamos nuestras copas de agua. Un brindis silencioso a la supervivencia y la sanación. Mientras lavábamos los platos juntos, después de la cena, Rodrigo se detuvo repentinamente. Hay algo que nunca te he dicho correctamente. ¿Qué es? Gracias. Gracias por hacer lo que yo no podía hacer por mí mismo. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para llamar a la policía esa noche, incluso sabiendo que yo te odiaría por ello temporalmente. Salvaste mi vida, mamá. Dejé el plato que estaba lavando y abracé a mi hijo. Siempre te protegeré, incluso cuando eso signifique protegerte de ti mismo o de las personas que amas. 2 años después del incidente, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Rodrigo había completado su maestría en psicología y ahora trabajaba como consejero especializado en violencia doméstica, con un enfoque particular en víctimas masculinas. Su relación con Daniel había florecido hasta convertirse en un compromiso sólido y saludable. Me invitaron a su boda, una ceremonia íntima en un jardín con solo familiares cercanos y amigos. Ver a mi hijo tan genuinamente feliz, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin miedo a desencadenar una explosión de ira, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. En cuanto a Sofía, completó exitosamente su libertad condicional y su servicio comunitario. Según la licenciada Torres, se había mantenido sobria y continuaba con terapia voluntaria. Se había mudado a otra ciudad para un nuevo comienzo. No volvimos a tener contacto directo y eso estaba bien para todos los involucrados. En cuanto a mí, me involucré más en causas relacionadas con la violencia doméstica. Ofrecí mi experiencia como consultora legal pro bono para víctimas que navegaban el sistema de justicia. Di conferencias en universidades sobre la importancia de reconocer señales de abuso en todas las relaciones, independientemente del género de las víctimas. En una de estas conferencias, un joven se acercó después. Gracias por compartir su historia, dijo tímidamente. Mi novia es abusiva conmigo, pero no sabía cómo llamarlo o qué hacer al respecto. Todos se ríen cuando lo menciono. Dicen que los hombres no pueden ser abusados. Le di mi tarjeta con información de recursos locales. Pueden y son. Y mereces ayuda tanto como cualquier otra víctima. No estás solo. Vi lágrimas en sus ojos mientras aceptaba la tarjeta. Fue en momentos como ese que supe que todo lo que habíamos pasado, Rodrigo y yo, tenía un propósito mayor. Una tarde de primavera, mientras tomábamos café en mi terraza, Rodrigo me hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber llamado a la policía esa noche? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Nunca me arrepiento de la decisión en sí. Fue lo correcto. Pero me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de cada momento en que dudé de mis instintos sobre Sofía. No fue tu culpa, mamá. Sofía era muy buena ocultando su verdadera naturaleza. Incluso yo, que vivía con ella, no quería verlo. Esa es una de las cosas más insidiosas del abuso. Hijo, los abusadores pueden ser encantadores cuando quieren. Ese es su mecanismo de supervivencia. Mi terapeuta me explicó sobre el ciclo del abuso, la fase de luna de miel, la acumulación de tensión, el incidente de violencia y luego la reconciliación antes de que el ciclo comience de nuevo. ¿Reconoces ese patrón en tu relación con Sofía? Completamente. Cada vez que pensaba en irme, ella se volvía increíblemente amorosa y atenta. Me hacía creer que las cosas mejorarían, pero nunca lo hicieron. Solo empeoraban gradualmente. ¿Y con Daniela? ¿Cómo es diferente? El rostro de Rodrigo se iluminó. Es constantemente buena conmigo. No hay ciclos, no hay eggshells. Cuando tenemos desacuerdos, hablamos calmadamente. No hay gritos, no hay manipulación. Es pacífico. Eso es lo que mereces, hijo. Paz.
Varios meses después, Rodrigo me invitó a la inauguración de algo especial. Quiero mostrarte algo que he estado trabajando en secreto, dijo misteriosamente. Me llevó a un edificio modesto en un vecindario de clase trabajadora. Sobre la puerta había un letrero, Centro de Apoyo para Hombres Sobrevivientes de Violencia Doméstica, Fundación Rodrigo Morales. Me quedé sin palabras. Hijo, con mi salario de consejero y algunas donaciones que recaudé, logré abrir este centro. Ofrecemos terapia gratuita, asesoría legal gracias a voluntarios como tú, si aceptas ayudar, y grupos de apoyo. También tenemos un pequeño refugio temporal con 3 habitaciones para hombres que necesitan escapar de situaciones peligrosas. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras entraba al centro. Era simple pero acogedor, con salas de consejería privadas, una pequeña biblioteca con recursos sobre violencia doméstica y una cocina comunitaria. Hay una sala que quiero que veas especialmente, dijo Rodrigo, llevándome por un pasillo. Abrió una puerta hacia una oficina pequeña pero bien iluminada. En la pared había una placa, Oficina de Consultoría Legal, en honor a Patricia Morales, quien tuvo el valor de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Me abracé a mi hijo, ambos llorando abiertamente ahora. Estoy tan orgullosa de ti. Tú me enseñaste que la justicia no es solo castigar a los perpetradores, también es proteger a las víctimas y darles las herramientas para reconstruir sus vidas. En los meses siguientes, me convertí en una voluntaria regular en el centro. Una vez por semana, ofrecía consultas legales gratuitas a hombres que navegaban órdenes de restricción, custodia de hijos o cargos criminales contra sus abusadores. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de por qué ese trabajo era tan importante. Conocí a Marcos, un ingeniero de 42 años cuya esposa lo había golpeado durante años. Le había roto la nariz 2 veces y le había dislocado el hombro una vez, pero él nunca denunció por miedo a que no le creyeran. Conocí a Javier, un maestro de 35 años cuyo novio lo había aislado completamente de su familia y amigos, controlaba cada centavo que ganaba. Y lo amenazaba con suicidarse si Javier alguna vez lo dejaba. Conocí a Luis, un médico de 50 años cuya esposa lo manipulaba emocionalmente, constantemente amenazando con llevarse a sus hijos si él no obedecía sus demandas cada vez más irracionales. Cada uno de estos hombres había sufrido en silencio, sintiéndose avergonzados, solos, convencidos de que nadie entendería o creería que podían ser víctimas. La sociedad no nos prepara para aceptar que los hombres pueden ser vulnerables, me dijo Marcos durante una sesión. Se supone que debemos ser fuertes, protectores. Admitir que mi esposa de 55 kilos me aterrorizaba, se sentía como admitir que no era un hombre real. La verdadera fortaleza está en reconocer cuando necesitas ayuda, le respondí. Los hombres más valientes que conozco son los que tuvieron el coraje de buscar apoyo. El centro rápidamente se convirtió en un refugio para estos hombres. El grupo de apoyo semanal creció de 5 participantes a más de 20 en menos de 6 meses. Rodrigo facilitaba las sesiones con una combinación de profesionalismo y empatía nacida de su propia experiencia. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, Rodrigo y yo nos quedamos en el centro ordenando y preparando para el día siguiente. ¿Alguna vez pensaste que tu vida tomaría este rumbo? Le pregunté mientras organizábamos folletos informativos. Nunca. Cuando estaba con Sofía, solo pensaba en sobrevivir un día más, evitar otra explosión. Nunca imaginé que algún día usaría esa experiencia para ayudar a otros. Has convertido tu dolor en propósito. Eso es extraordinario. Sonrió con tristeza. A veces todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy de vuelta con ella, atrapado, incapaz de escapar. Despierto en pánico hasta que recuerdo que estoy seguro, que estoy con Daniela, que soy libre. Las cicatrices emocionales toman más tiempo en sanar que las físicas. Lo sé. Mi terapeuta dice que probablemente lidiaré con esto en algún nivel por el resto de mi vida. Pero también dice que está bien. No tengo que estar completamente curado para ayudar a otros. De hecho, mi experiencia continua me hace más empático. Es verdad, la sanación no es lineal. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo has sanado? Inconscientemente toqué la pequeña cicatriz en mi mejilla, apenas visible ahora pero todavía presente. De maneras que no esperaba. Pensé que la justicia vendría de ver a Sofía castigada, pero la verdadera justicia vino de verte liberado. Vino de saber que tomé la decisión correcta, incluso cuando era la más difícil. Y ahora viene de este trabajo, de saber que nuestra experiencia está marcando una diferencia. ¿Alguna vez has sabido algo de Sofía? No directamente, pero la licenciada Torres me mantiene informada. Aparentemente Sofía completó su educación en consejería de adicciones y ahora trabaja en un centro de rehabilitación en otra ciudad. Se mantiene sobria y en terapia. Me alegra que esté en un mejor camino. No le deseo el mal. Ese es un signo de tu sanación, hijo. Que puedas reconocer su humanidad sin minimizar el daño que causó. 3 años después del incidente inicial, recibí una invitación inesperada.
Era para una conferencia nacional sobre violencia doméstica. Rodrigo había sido seleccionado como uno de los oradores principales para hablar sobre la perspectiva única de las víctimas masculinas. ¿Vendrás?, me preguntó emocionado. No me lo perdería por nada del mundo. La conferencia fue en una gran ciudad costera. El auditorio estaba lleno de profesionales de salud mental, oficiales de policía, abogados y trabajadores sociales. Cuando Rodrigo subió al escenario, sentí una oleada de orgullo maternal. Su discurso fue poderoso y conmovedor. Habló abiertamente sobre su experiencia con Sofía, sin vergüenza, sin minimización. Describió las tácticas de manipulación, el aislamiento gradual, el abuso emocional constante. Durante mucho tiempo, no pude llamarlo abuso, dijo al micrófono, porque la sociedad me había enseñado que los hombres no son víctimas. Que si un hombre es abusado por una mujer, debe ser débil o debe haber hecho algo para merecerlo, pero estaba equivocado. El abuso es abuso, sin importar el género del perpetrador o la víctima. El auditorio estaba en completo silencio, absorto en cada palabra. La noche que mi esposa arrojó un vaso a la cara de mi madre y la hirió, algo se rompió en mí. Pero lo que realmente me salvó fue que mi madre tuvo el valor de llamar a la policía. Yo estaba furioso con ella en ese momento. Pensé que estaba arruinando mi vida. Ahora sé que me estaba salvando. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras escuchaba a mi hijo compartir nuestra historia con cientos de extraños. Mi madre me enseñó algo crucial, continuó Rodrigo. Me enseñó que amar a alguien no significa protegerlos de las consecuencias de sus acciones. A veces, el amor más verdadero es establecer límites firmes, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Después de su discurso, hubo una ovación de pie. Personas se acercaron a Rodrigo durante el resto de la conferencia, compartiendo sus propias historias, agradeciendo por su valentía al hablar públicamente. Varios representantes de organizaciones nacionales expresaron interés en replicar el modelo de su centro en otras ciudades. En el vuelo de regreso a casa, Rodrigo estaba exhausto pero energizado. Mamá, recibí ofertas de financiamiento para expandir el centro. Podríamos abrir ubicaciones en 3 ciudades más el próximo año. Eso es maravilloso. Hijo, varias universidades me invitaron a dar conferencias sobre violencia doméstica contra hombres para sus programas de psicología y trabajo social. Estás haciendo un trabajo importante. Estás cambiando la conversación. Nosotros estamos cambiando la conversación, me corrigió. Nada de esto hubiera sido posible sin tu decisión inicial de tomar acción esa noche. 4 años después del incidente, Rodrigo y Daniela anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La noticia me llenó de alegría indescriptible. Iba a ser abuela. Durante el embarazo de Daniela, noté algo hermoso. Rodrigo era atento y cariñoso, pero no controlador. Preguntaba cómo se sentía Daniela, pero respetaba su autonomía. Participaba en las decisiones sobre el bebé, pero sin imposiciones. Era una dinámica completamente diferente a la que había presenciado en su relación con Sofía. ¿Cómo te sientes sobre convertirte en padre?, le pregunté durante una de nuestras cenas semanales. Aterrado, admitió con una sonrisa, pero también emocionado, y agradecido de que mi hijo o hija crecerá en un hogar saludable, sin violencia, sin manipulación. Serás un padre maravilloso. Espero que sí. Quiero asegurarme de que mi hijo entienda desde pequeño sobre relaciones saludables, sobre respeto mutuo, sobre que está bien expresar emociones y pedir ayuda. Esas son lecciones valiosas. El día que nació mi nieto, Mateo, sostuve ese pequeño ser en mis brazos y pensé en todo el camino que habíamos recorrido para llegar a ese momento. Desde aquella noche violenta, hace 4 años, hasta este instante de pura alegría y amor. Miré la pequeña cicatriz en mi mejilla reflejada en el vidrio de la ventana del hospital. Ya no la veía como una marca de violencia. La veía como un símbolo de transformación, de coraje, de la capacidad humana de sanar y crear algo hermoso incluso de las experiencias más dolorosas. 5 años después del incidente, el centro de apoyo había expandido a 6 ubicaciones en diferentes ciudades. Rodrigo había publicado un libro sobre su experiencia y las lecciones aprendidas trabajando con víctimas masculinas de violencia doméstica. El libro se convirtió en lectura requerida en varios programas universitarios de psicología y trabajo social. En cuanto a mí, acepté un puesto en la junta directiva de una organización nacional que abogaba por víctimas de violencia doméstica de todos los géneros. Usé mi experiencia legal y personal para influir en políticas y asegurar que los recursos estuvieran disponibles para todas las víctimas, independientemente de su género. Una tarde, mientras cuidaba a Mateo de 2 años, él encontró una fotografía vieja de Rodrigo y Sofía de sus primeros días de matrimonio. ¿Quién es?, preguntó con curiosidad infantil. Miré a Rodrigo, dejándolo decidir cómo responder. Es alguien que conocí hace mucho tiempo, dijo Rodrigo suavemente, pero ya no es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces, las personas no son saludables para nosotros, y está bien alejarse de ellas para protegernos. Mateo asintió, aceptando la explicación simple como solo un niño puede hacerlo, y corrió a jugar con sus juguetes.
Algún día le contaré la historia completa, dijo Rodrigo mirándome. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Quiero que sepa lo que superamos, pero también que sepa que hay esperanza después del trauma. Será una conversación importante, y necesaria. No quiero que crezca ingenuo sobre los peligros del mundo, pero tampoco quiero que crezca con miedo. Un día memorable, recibimos noticias a través de la licenciada Torres. Sofía había solicitado permiso para enviar una carta a Rodrigo, respetando los términos de la antigua orden de restricción que había expirado hacía tiempo. Rodrigo decidió aceptarla. La carta era breve pero significativa. Sofía escribió sobre su viaje de sanación continua, sobre cómo el trabajo con víctimas de violencia doméstica la había transformado fundamentalmente. No pedía reconciliación o perdón, simplemente expresaba esperanza de que Rodrigo hubiera encontrado paz y felicidad. Cada día trabajo para ser una mejor persona, escribió. No por redención, porque sé que algunas cosas no pueden deshacerse, sino porque me lo debo a mí misma y a todas las personas que lastimé. Espero que hayas construido la vida hermosa que siempre mereciste. Durante la gala, varios hombres que habían pasado por el programa del centro compartieron sus historias de transformación. Hablaron sobre encontrar el coraje para abandonar relaciones abusivas, sobre reconstruir su autoestima, sobre aprender a confiar nuevamente. Uno de los oradores fue Marcos, el ingeniero a quien había conocido años atrás. Cuando llegué a este centro, hace 4 años, dijo al micrófono, estaba destruido. Mi esposa me había hospitalizado 2 veces. Había perdido contacto con mi familia. No tenía dinero porque ella controlaba todas nuestras finanzas. No tenía esperanza. Hizo una pausa, emocionado. Pero Rodrigo y el equipo aquí me ayudaron a ver que merecía mejor. Me conectaron con recursos legales, me ofrecieron terapia gratuita, me dieron refugio temporal cuando finalmente encontré el valor para irme. Hoy, 3 años después, tengo custodia compartida de mis hijos, un buen trabajo y estoy comprometido con una mujer maravillosa que me trata con respeto y amor. El auditorio estalló en aplausos. Ver el impacto tangible del trabajo de Rodrigo fue profundamente conmovedor. Al final de la noche, Rodrigo tomó el micrófono para el discurso final. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Su apoyo permite que continuemos este trabajo vital, pero hay una persona en particular a quien necesito agradecer públicamente. Mi corazón dio un vuelco cuando se volvió hacia mí. Mamá, ven aquí por favor. Subí al escenario tímidamente, sin esperar este reconocimiento público. Hace 6 años, comenzó Rodrigo, su voz quebrándose. Mi madre hizo algo increíblemente difícil. Llamó a la policía cuando mi entonces esposa la agredió. En ese momento, yo pensé que me estaba traicionando. Ahora sé que me estaba salvando. El auditorio estaba completamente silencioso. Mi madre me enseñó que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles. Significa establecer límites incluso cuando la otra persona se molesta. Significa priorizar la seguridad sobre la comodidad. Y significa tener el coraje de hacer lo correcto incluso cuando todo el mundo podría juzgarte por ello. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba a mi hijo. Sin esa acción valiente, no estaría aquí hoy. No tendría esta vida hermosa con Daniela y Mateo. No habría comenzado este centro que ha ayudado a cientos de hombres a escapar del abuso. Todo comenzó porque una madre tuvo el coraje de hacer lo que era necesario para proteger a su hijo. La ovación fue ensordecedora, personas se levantaron de sus asientos, aplaudiendo y vitoreando. En ese momento, cualquier duda residual que pudiera haber tenido sobre mi decisión de aquella noche hace 6 años se evaporó completamente. Al día siguiente, mientras reflexionaba sobre el evento, llamé a la licenciada Torres. Quiero agradecerle por todo lo que hizo durante el caso. Solo estaba haciendo mi trabajo, señora Morales. No, hizo más que eso. Manejó una situación difícil con compasión y profesionalismo, y ayudó a Sofía a encontrar un camino mejor. Ese es el objetivo del sistema de justicia, ¿no? No solo castigar, sino rehabilitar cuando sea posible. Exactamente. Y eso es algo que a veces olvidamos en nuestro deseo de retribución. 7 años después del incidente, mi vida había alcanzado una nueva normalidad maravillosa. Rodrigo, Daniela y Mateo eran visitantes frecuentes. Daniela estaba embarazada de su segundo hijo, una niña. El centro de apoyo había ayudado a más de 1000 hombres en sus múltiples ubicaciones. Yo continuaba mi trabajo como voluntaria y activista. Una mañana tranquila, mientras tomaba café en mi terraza, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos emprendido. Desde aquella noche violenta hasta este momento de paz profunda. Toqué la cicatriz en mi mejilla, ahora apenas una línea blanca delgada. Durante años, personas me habían preguntado si consideraría cirugía estética para eliminarla. Siempre declinaba. Esta cicatriz era parte de mi historia, un recordatorio permanente de fortaleza, coraje y amor incondicional. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Rodrigo. Mamá, tengo noticias emocionantes. ¿Recuerdas el libro que publiqué sobre mi experiencia? Por supuesto.
Una productora de Hollywood compró los derechos. Quieren hacer una película sobre nuestra historia. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Una película? Sí. Creen que es una historia importante que necesita ser contada, especialmente la parte sobre hombres víctimas de violencia doméstica. Es un tema que rara vez se explora en los medios. ¿Y cómo te sientes al respecto? Al principio estaba nervioso. Es nuestra vida personal. Pero luego pensé en cuántas personas podría ayudar, cuántos hombres podrían ver la película y finalmente reconocer que ellos también son víctimas. Cuántas madres podrían aprender que está bien establecer límites firmes. Entonces tienes mi bendición. Gracias, mamá. Y hay más. Quieren que ambos participemos como consultores para asegurar que se cuente la historia con autenticidad y sensibilidad. Sería un honor. Los siguientes meses fueron un torbellino de reuniones con guionistas, productores y directores. Revisamos borradores del guión, asegurándonos de que capturara la complejidad de nuestra experiencia sin sensacionalizarla o minimizarla. La película se estrenó 2 años después con gran aclamación crítica. No solo contó nuestra historia específica, sino que abrió una conversación nacional sobre la violencia doméstica contra hombres. Un tema que durante demasiado tiempo había sido ignorado o ridiculizado. Asistimos al estreno juntos, toda la familia. Mientras veía nuestra vida dramatizada en la pantalla grande, sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor al revivir esos momentos traumáticos. Orgullo por todo lo que habíamos superado. Esperanza de que nuestra historia pudiera hacer una diferencia real. Después del estreno, varios hombres se acercaron a Rodrigo con lágrimas en los ojos. Gracias por contar esta historia, dijo uno. He estado sufriendo en silencio durante años. Ver mi experiencia validada en la pantalla me dio el coraje para finalmente buscar ayuda. Esos momentos hicieron que toda la exposición valiera la pena. 9 años después del incidente, celebramos el cumpleaños de Mateo, ahora de 7 años, en mi jardín. Su hermana pequeña, Isabella de 4 años, corría alrededor con otros niños. Observé a Rodrigo y Daniela juntos, tan claramente enamorados y respetuosos el uno del otro. Daniela le susurró algo a Rodrigo, quien sonrió y la besó gentilmente. No había tensión, no había miedo, solo amor genuino y confianza. Era todo lo que alguna vez había esperado para mi hijo. Mateo se acercó corriendo. Abuela, ¿me cuentas una historia? ¿Qué tipo de historia quieres escuchar? Una sobre ser valiente. Sonreí, mirando la pequeña cicatriz en mi mejilla reflejada en el vidrio de la puerta de la terraza. Déjame contarte sobre un tipo diferente de valentía. La valentía de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La valentía de establecer límites cuando amas a alguien. La valentía de pedir ayuda cuando la necesitas. Mateo escuchó atentamente mientras le contaba una versión apropiada para su edad de nuestra historia. Cuando terminé, reflexionó por un momento antes de decir, entonces ser valiente no siempre significa no tener miedo exactamente. Ser valiente significa actuar correctamente incluso cuando tienes miedo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi oficina rodeada de recuerdos de los últimos 9 años. Fotografías del centro de apoyo, artículos de periódicos sobre el trabajo de Rodrigo, copias del libro y póster de la película. Cartas de agradecimiento de hombres que habíamos ayudado. En mi escritorio había una nueva copa de cristal, parte del conjunto que Rodrigo y yo compramos años atrás. La levanté, admirando cómo la luz de la lámpara se refractaba a través del vidrio. Pensé en aquella otra copa, la que se hizo añicos contra mi rostro hace 9 años. Como ese momento de violencia había desencadenado una cascada de eventos que transformaron no solo nuestras vidas, sino las vidas de cientos de personas más. A veces, reflexioné, es necesario que algo se rompa completamente antes de que pueda ser reconstruido en algo más fuerte y hermoso. Aquella copa rota no solo expuso la verdad sobre una relación abusiva, rompió el silencio que rodea a las víctimas masculinas de violencia doméstica, rompió las nociones preconcebidas sobre quién puede ser abusado y quién puede ser abusador, rompió el ciclo de violencia que podría haber continuado indefinidamente. En su lugar, construimos algo nuevo, un centro que ofrece esperanza y sanación, una familia reconstruida sobre cimientos de honestidad y respeto, un movimiento que reconoce que todas las víctimas merecen apoyo independientemente de su género, un legado de transformación que continuará mucho después de que nosotros no estemos, 10 años después del incidente, en el aniversario exacto de aquella noche fatídica. Rodrigo organizó una cena especial. Esta vez, nosotros cocinamos juntos, madre y hijo, trabajando en armonía en la cocina. Preparamos salmón, irónicamente el mismo platillo que había servido aquella noche hace una década. Pero todo lo demás era completamente diferente. La mesa estaba puesta con amor y alegría, no con tensión oculta. Los invitados eran personas que nos apoyaban y amaban genuinamente. El ambiente era de celebración, no de caminar sobre cáscaras de huevo. Cuando todos estaban sentados, Rodrigo levantó su copa para un brindis.
Hace exactamente 10 años, en esta fecha, mi vida cambió para siempre. No de la manera que esperaba, pero definitivamente para mejor. Miró alrededor de la mesa a Daniela, a Mateo, a Isabella, a mí, a los amigos cercanos que nos habían apoyado a través de los años. Quiero brindar por los finales que permiten nuevos comienzos, por el coraje de enfrentar verdades dolorosas, por la sanación que viene de hacer el trabajo difícil, y especialmente por las madres que aman lo suficiente como para hacer lo que es necesario. Incluso cuando es increíblemente difícil. Salud, respondimos todos al unísono. El tintineo gentil de las copas de cristal resonó en el comedor, un sonido completamente diferente al estruendo violento de hace 10 años. Mientras bebíamos, miré las caras alrededor de la mesa. Cada persona representaba una parte de nuestro viaje de sanación. Cada una había jugado un papel en ayudarnos a llegar a este momento de paz y alegría. Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntos, Rodrigo me preguntó, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí? Honestamente, no. Hubo momentos, especialmente al principio, cuando pensé que te había perdido para siempre, cuando no contestabas mis llamadas y estaba segura de que nunca me perdonarías. Necesitaba ese tiempo para procesar, para entender lo que realmente había sucedido, para dejar de culparte y comenzar a responsabilizar a la persona correcta. Y ahora, ¿cómo te sientes? Libre. Completamente libre. Por primera vez en mi vida adulta, estoy en una relación donde soy verdaderamente yo mismo, donde no tengo que adivinar estados de ánimo o caminar con cuidado, donde el amor es seguro y constante. Eso es todo lo que una madre podría desear para su hijo. Esa noche, después de que todos se fueran, me paré frente al espejo del baño, el mismo espejo donde había examinado mi herida sangrante 10 años atrás. Toqué la cicatriz en mi mejilla, ahora apenas perceptible. Esta pequeña línea blanca representaba tanto. Representaba dolor y violencia, sí, pero también representaba coraje y transformación. Representaba la decisión de no permanecer silenciosa frente al abuso. Representaba el amor de una madre que prefirió ser temporalmente odiada que ver a su hijo destruido. Representaba el comienzo de un viaje de sanación que había tocado innumerables vidas. Me pregunté brevemente dónde estaría Sofía ahora. Según las últimas actualizaciones de la licenciada Torres, se había mantenido sobria durante 9 años. Continuaba trabajando en consejería de adicciones y había comenzado a dar charlas en cárceles sobre las consecuencias de la violencia doméstica. No sentía odio hacia ella, tampoco perdón exactamente, sino algo más complejo, un reconocimiento de su humanidad junto con una comprensión clara de que algunas relaciones no pueden ni deben ser reparadas. A veces, la mejor forma de amor es la distancia. Sofía necesitaba su propio camino de sanación, separado del nuestro, y eso estaba bien. Unos meses después del aniversario de 10 años, recibí una invitación para dar el discurso principal en una conferencia internacional sobre violencia doméstica. El tema era perspectivas no convencionales sobre abuso doméstico. Acepté con honor. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno hasta el tope. Profesionales de más de 30 países habían venido para esta conferencia de 3 días. Cuando subí al podio, sentí un momento de nerviosismo. Luego vi a Rodrigo en la primera fila, dándome un pulgar arriba alentador y encontré mi voz. Buenos días. Mi nombre es Patricia Morales y durante 30 años fui defensora pública. Envié a muchos criminales a prisión, pero la decisión legal más importante de mi vida no la tomé en un tribunal. La tomé en mi propia mesa de comedor cuando llamé a la policía para reportar que mi nuera me había agredido físicamente. Procedí a contar nuestra historia completa, no omitiendo los detalles dolorosos ni los momentos de duda. Hablé sobre el estigma que enfrentan las víctimas masculinas, sobre cómo mi hijo luchó con vergüenza y negación. Hablé sobre la difícil decisión de priorizar su seguridad sobre su felicidad temporal. Lo que aprendí a través de esta experiencia, continué, es que nuestras nociones preconcebidas sobre la violencia doméstica son peligrosamente limitadas. Cuando pensamos en violencia doméstica, típicamente imaginamos a un hombre abusivo y una mujer víctima. Pero el abuso no conoce género. Puede ocurrir en cualquier configuración de relación. El primer paso para ayudar a todas las víctimas es reconocer esta realidad. Los hombres pueden ser víctimas, las mujeres pueden ser perpetradoras, y hasta que no lo reconozcamos abiertamente, miles de víctimas continuarán sufriendo en silencio. El discurso fue recibido con una ovación prolongada. Durante los siguientes 2 días de la conferencia, docenas de personas se acercaron para compartir cómo nuestra historia había resonado con ellas. Varios países expresaron interés en desarrollar programas similares al Centro de Rodrigo. Organizaciones internacionales solicitaron permiso para usar nuestra historia en materiales de capacitación. El impacto se estaba extendiendo globalmente. 11 años después del incidente, celebramos otra ocasión especial. Mateo cumplió 8 años.
Durante su fiesta, observé cómo interactuaba con otros niños. Era gentil pero asertivo. Expresaba sus sentimientos claramente. Respetaba los límites de los demás y esperaba que respetaran los suyos. Rodrigo y Daniela le habían enseñado bien sobre relaciones saludables, sobre consentimiento, sobre respeto mutuo. Estas no eran conversaciones que esperaban hasta que fuera adolescente. Las integraban naturalmente en la crianza diaria. Mateo es un niño especial, comenté a Daniela, mientras observábamos a los niños jugar. Lo es. Y creo que gran parte de eso viene de que Rodrigo es tan intencional en cómo lo cría. Rodrigo está determinado a romper cualquier ciclo generacional negativo. Y lo está haciendo magníficamente. Isabella, la hermana menor, se acercó corriendo. Mami, el niño nuevo, no comparte los juguetes. ¿Le dijiste claramente que te gustaría un turno? Sí, pero dijo que no. Entonces está bien. Puedes jugar con otro juguete y darle espacio. No podemos obligar a las personas a compartir. Pero podemos elegir cómo respondemos. Observé esta interacción simple con asombro. Daniela estaba enseñando límites, respeto a las decisiones de otros y autonomía personal. Estas eran las bases de relaciones saludables que se construían desde la infancia. Si más padres criaran a sus hijos de esta manera, ¿cuánta violencia doméstica podría prevenirse? Aquella noche, después de que las festividades terminaron, Rodrigo y yo nos sentamos en la terraza bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo todo ha cambiado. En cómo, a pesar de todo el dolor, terminaría tomando la misma decisión de nuevo. Lo sé. Y estaré eternamente agradecido de que lo hicieras. Sigues yendo a terapia. Una vez al mes ahora, solo para mantenimiento. Mi terapeuta dice que estoy en un buen lugar, pero que es sabio continuar con chequeos regulares. Eso es sabiduría, no dependencia. Exactamente. He aprendido que la salud mental, como la salud física, requiere mantenimiento continuo. No esperas hasta tener una enfermedad grave para ver a un médico. ¿Por qué debería ser diferente con la salud mental? Ojalá más personas entendieran eso. Lo harán. Parte de mi trabajo es normalizar la terapia, especialmente para hombres que han sido condicionados a ver la búsqueda de ayuda como debilidad. Pasamos la siguiente hora hablando sobre planes futuros. Rodrigo quería escribir un segundo libro, enfocándose en estrategias de crianza para padres que habían experimentado trauma. Yo estaba considerando finalmente retirarme completamente de mi trabajo voluntario para dedicar más tiempo a mis nietos. No tienes que justificar el descanso, mamá. Has hecho más que suficiente. Lo sé, pero este trabajo se ha convertido en parte de mi identidad. Es difícil dejarlo ir. No tienes que dejarlo ir completamente, solo reducir la velocidad. Hay una diferencia. Tenía razón, por supuesto. En los meses siguientes, gradualmente transferí la mayoría de mis responsabilidades a abogados más jóvenes que había estado mentoreando. Me mantuve como consultora ocasional, pero ya no tenía el compromiso semanal regular. La transición fue más fácil de lo que anticipaba. Resulta que estaba lista para esta nueva fase de vida. Comencé a pasar más tiempo con Mateo y Isabella, llevándolos a museos y parques, compartiendo historias de su abuelo fallecido y de su padre cuando era niño, construyendo recuerdos que esperaba que atesorarían toda su vida. 12 años después del incidente, algo extraordinario sucedió. El Centro de Apoyo de Rodrigo fue reconocido a nivel nacional con un premio prestigioso por su trabajo pionero en servir a víctimas masculinas de violencia doméstica. La ceremonia de premiación fue en la capital, un evento elegante con políticos, celebridades y líderes del sector, sin fines de lucro. Rodrigo fue invitado a dar un discurso de aceptación. Cuando comenzamos este centro, hace 8 años, dijo al micrófono, muchas personas nos dijeron que no había necesidad, que los hombres no son víctimas de violencia doméstica en números significativos, que estábamos desperdiciando recursos en un problema inexistente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Hoy, 8 años después, hemos servido a más de 2000 hombres en nuestras múltiples ubicaciones. 2000 hombres que finalmente encontraron el coraje de buscar ayuda. Y esos son solo los que llegaron hasta nosotros. ¿Cuántos más están sufriendo en silencio? Este premio no es solo por el centro. Es un reconocimiento de que, finalmente, como sociedad, estamos comenzando a entender que la violencia doméstica afecta a personas de todos los géneros, que todas las víctimas merecen apoyo, que no podemos tener verdadera justicia mientras continuemos ignorando a algunas víctimas porque no encajan en nuestros estereotipos. La ovación fue ensordecedora. Después de la ceremonia, varios legisladores se acercaron, expresando interés en desarrollar políticas y financiamiento específicos para programas que sirven a víctimas masculinas. El cambio que Rodrigo había iniciado con su valentía de hablar estaba creando ondas que alcanzaban los más altos niveles de gobierno. Esa noche, en la cena de celebración, brindamos con champán. Por el cambio, dijo Rodrigo levantando su copa. Por la persistencia, agregó Daniela. Por el coraje de desafiar el status quo, contribuyó uno de los cofundadores del centro.
por las madres que aman lo suficiente como para hacer lo imposible. Dije finalmente, mis ojos encontrándose con los de Rodrigo. 13 años después del incidente, mi vida había alcanzado una quietud pacífica. Ya no trabajaba activamente, aunque ocasionalmente daba conferencias cuando me lo solicitaban. Mis días se llenaban con actividades simples, jardinería, lectura, tiempo con mis nietos, almuerzos con amigas. Pero cada día, sin falta, alguien me contactaba. Un mensaje de texto de un hombre que había visto la película sobre nuestra historia y finalmente reconoció que él también era víctima. Un email de un trabajador social agradeciéndome por ayudar a cambiar las políticas en su región. Una carta de una madre que había seguido mi ejemplo y salvado a su hijo de una relación abusiva. Cada contacto me recordaba por qué todo había valido la pena. ¿Por qué aquella decisión difícil hace 13 años, de llamar a la policía y establecer límites firmes, había sido absolutamente correcta? Una tarde de primavera, mientras cuidaba a Mateo y Isabella, Mateo preguntó, abuela, ¿es verdad que hay una película sobre ti, papá? Sí, es verdad. ¿Podemos verla? Miré a Isabella, de solo 7 años, y consideré cuidadosamente. Cuando sean un poco mayores, podemos verla juntos. Es una historia importante, pero también tiene partes difíciles. ¿Es sobre cuando eras policía? No exactamente. Es sobre cuando tuve que ser valiente y hacer algo muy difícil para proteger a tu papá. ¿Papá necesitaba protección? Pero él es grande y fuerte. Sonreí ante la lógica infantil simple. Incluso las personas grandes y fuertes necesitan ayuda a veces. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Y está bien pedirla. Como cuando yo pido ayuda con mi tarea de matemáticas, ofreció Isabella. Exactamente como eso. Esa simple conversación me recordó cuán lejos habíamos llegado. Estos niños crecían en un ambiente donde pedir ayuda era normalizado, donde expresar vulnerabilidad no era visto como debilidad, donde los límites saludables eran modelados diariamente. No tendrían que desaprender patrones tóxicos como adultos porque nunca los aprenderían en primer lugar. 14 años después del incidente, celebramos el 10º aniversario del Centro de Apoyo con una gran gala. Fue un evento conmovedor donde decenas de hombres que habían pasado por el programa compartieron sus historias de transformación. Uno por uno, subieron al escenario y hablaron sobre cómo habían llegado al centro rotos y desesperados, y cómo habían salido con herramientas, apoyo y esperanza. Un hombre habló sobre cómo el centro le había salvado la vida literalmente, cuando había estado contemplando el suicidio después de años de abuso emocional y físico por parte de su pareja. Otro habló sobre cómo había recuperado la custodia de sus hijos, después de que el centro lo conectara con recursos legales y lo ayudara a documentar apropiadamente el abuso. Otro más habló sobre cómo finalmente había encontrado el coraje de abandonar una relación de 20 años después de asistir a solo 3 sesiones de grupo donde escuchó su propia historia, reflejada en las experiencias de otros hombres. Cada testimonio era un recordatorio del impacto increíble que puede tener cuando decidimos tomar acción contra la injusticia, incluso cuando esa acción es dolorosa y difícil. Al final de la noche, Rodrigo me llamó al escenario. Hay algo que quiero hacer que he estado posponiendo durante años, dijo misteriosamente. De detrás del escenario, trajeron una placa grande de bronce. Cuando la revelaron, leí, Centro de Apoyo Patricia y Rodrigo Morales para sobrevivientes de violencia doméstica. El centro siempre llevó solo mi nombre, explicó Rodrigo con emoción en su voz. Pero eso nunca fue correcto. Este centro existe porque una madre tuvo el coraje de tomar acción. Porque una mujer decidió que proteger a su hijo era más importante que mantener la paz familiar. Mamá, este centro es tanto tuyo como mío. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro mientras abrazaba a mi hijo. El auditorio se puso de pie en ovación. En ese momento, sentí el peso completo de nuestro viaje, desde aquella noche oscura, hace 14 años, hasta este momento de celebración y reconocimiento. Desde la sangre y el vidrio roto hasta esta sala llena de sobrevivientes que habían encontrado esperanza y sanación. Había sido un camino largo y difícil, pero absolutamente valía cada paso. 15 años después del incidente, en un día tranquilo de otoño, recibí una llamada que no esperaba. Era la licenciada Torres. Señora Morales, le llamo con información que pensé que querría saber. Sofía Ramírez falleció ayer. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué sucedió? Causas naturales. Un aneurisma cerebral. Fue rápido y no sufrió. Gracias por informarme. Después de colgar, me senté en silencio, procesando esta noticia. Sentimientos complejos me inundaron. No era alegría, ciertamente, pero tampoco era tristeza profunda. Era algo más matizado, un reconocimiento del fin de un capítulo, un cierre que no sabía que necesitaba. Llamé a Rodrigo para darle la noticia. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente. Honestamente, no estoy seguro. Es extraño. Ella fue una parte tan grande de mi vida en un momento dado, pero ahora se siente como si fuera una persona completamente diferente. Era una persona diferente en muchos sentidos. Tú eras diferente también.
¿Crees que alguna vez encontró paz real? Según lo que la licenciada Torres me ha contado a través de los años, creo que hizo un esfuerzo genuino. Permaneció sobria, continuó con terapia, ayudó a otros. No podemos saber lo que había en su corazón, pero sus acciones sugieren que estaba tratando. Supongo que eso tendrá que ser suficiente. Esa noche, Rodrigo vino a mi casa. No hablamos mucho, simplemente nos sentamos juntos en un silencio cómodo. La muerte de Sofía no cambió nuestra historia o nuestro viaje, pero sí cerró definitivamente ese capítulo. Ya no había posibilidad de confrontación futura, de explicaciones adicionales, de cualquier forma de resolución que pudiera haber quedado pendiente. Era verdaderamente el final. Después de que Rodrigo se fue, saqué la única carta que Sofía me había enviado años atrás. La releí con ojos diferentes, sabiendo ahora que esas serían las únicas palabras directas que recibiría de ella. En la carta, Sofía había escrito: espero usar el resto de mi vida para compensar el daño que causé. Al parecer, lo había intentado. Eso no borraba el pasado, pero daba cierto consuelo saber que había tratado de hacer mejor. Semanas después del fallecimiento de Sofía, la licenciada Torres me contactó nuevamente. Señora Morales, sé que esto es inusual, pero me gustaría reunirme con usted y su hijo. Hay algo de la herencia de Sofía que creo que querrán saber. Nos reunimos los tres en una cafetería. La licenciada Torres tenía una carpeta delgada frente a ella. Sofía no tenía mucho cuando murió, comenzó. Vivía modestamente, dedicando la mayor parte de su salario a su trabajo de consejería. Pero dejó un testamento muy específico, abrió la carpeta y sacó un documento. Dejó todo lo que tenía, aproximadamente $50,000 ahorrados a lo largo de los años, al centro de apoyo que ustedes fundaron. Rodrigo y yo nos miramos con sorpresa. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. Dejó una carta explicando su decisión. Si me permiten, me gustaría leerla. Asentimos. La licenciada Torres sacó un sobre y comenzó a leer: a Rodrigo y Patricia Morales, sé que no tengo derecho a pedir nada de ustedes, ni siquiera su atención a estas palabras finales, pero espero que acepten esta donación al centro que han construido. Es una pequeña forma de contribuir a la sanación que no pude proporcionar durante mi vida. Trabajar con víctimas de violencia doméstica me mostró el daño devastador que el abuso causa. Me mostró lo que pude haber destruido completamente si Patricia no hubiera tenido el coraje de tomar acción aquella noche. Rodrigo, espero que hayas encontrado la paz y el amor que siempre mereciste. Patricia, gracias por hacer lo que yo no podía hacer por mí misma. Detenerme. Este dinero no es perdón ni compensación. Es simplemente un reconocimiento de que el trabajo que hacen es vital y espero que pueda ayudar a un sobreviviente más a encontrar su camino hacia la sanación. Con respeto y remordimiento perpetuo, Sofía. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Rodrigo habló: no estoy seguro de cómo sentirme sobre esto. No tienes que decidir ahora, dije gentilmente. Podemos tomarnos tiempo para procesar. Durante las siguientes semanas, Rodrigo y yo discutimos qué hacer con la donación. Algunos argumentaban que deberíamos rechazarla, que aceptar dinero de Sofía sería como perdonarla o minimizar lo que había hecho. Otros argumentaban que sería egoísta rechazar fondos que podrían ayudar a víctimas inocentes por orgullo o principio. Finalmente, Rodrigo tomó una decisión. Vamos a aceptar la donación, anunció en una reunión de la Junta del Centro. Pero vamos a ser completos transparentes sobre su origen. Y vamos a usar el dinero específicamente para un nuevo programa de rehabilitación para perpetradores que genuinamente quieren cambiar. Es apropiado, dijo uno de los miembros de la Junta. Honra tanto el sufrimiento de las víctimas como la posibilidad de que los perpetradores puedan cambiar. El programa fue lanzado 6 meses después. Ofreció terapia intensiva, manejo de la ira, tratamiento de adicciones y educación sobre relaciones saludables para personas que habían cometido violencia doméstica y querían genuinamente cambiar. Fue controversial. Algunos sobrevivientes sintieron que los recursos deberían dedicarse exclusivamente a víctimas. Pero Rodrigo defendió el programa con pasión. La prevención es tan importante como la intervención, argumentó. Si podemos ayudar a los perpetradores a cambiar genuinamente, prevenimos futuras víctimas. Y eso vale la controversia. El programa comenzó pequeño, con solo 5 participantes, pero los resultados fueron prometedores, con terapia intensiva, accountability continuo y apoyo de pares. Algunos perpetradores lograron transformaciones genuinas 16 años después del incidente original. Mi vida había alcanzado una etapa que nunca habría imaginado aquella noche sangrienta en mi comedor. Tenía 78 años, aún activa y saludable. Rodrigo tenía 46 y era una figura reconocida nacionalmente en el campo de violencia doméstica. Sus hijos, Mateo y Isabella, ahora adolescentes, eran jóvenes reflexivos y empáticos que habían crecido entendiendo la importancia de relaciones saludables y límites apropiados. El centro de apoyo había expandido a 15 ubicaciones en todo el país, sirviendo a miles de sobrevivientes anualmente. La película
película sobre nuestra historia se había convertido en material educativo estándar en programas de trabajo social y consejería. Las políticas habían cambiado en múltiples jurisdicciones, reconociendo finalmente que la violencia doméstica no discrimina por género y que todos los sobrevivientes merecen recursos y apoyo. Una tarde, mientras ordenaba mi oficina, encontré la bolsa de plástico que había guardado 16 años atrás, la que contenía los fragmentos de vidrio de aquella copa que cambió nuestras vidas. Durante años la había mantenido, primero como evidencia, luego como recordatorio. Ahora la sostuve en mis manos contemplando qué hacer con ella. Llamé a Rodrigo. ¿Recuerdas los fragmentos de vidrio que guardé de aquella noche? Por supuesto. ¿Por qué? Estaba pensando que es hora de deshacerme de ellos. Ya no necesito ese recordatorio físico. Espera, dijo rápidamente. Tengo una idea mejor. Una semana después, Rodrigo apareció en mi puerta con un artista local. Vamos a convertir esos fragmentos en algo hermoso, explicó. El artista, especializado en mosaicos, tomó los fragmentos de vidrio y durante los siguientes meses los incorporó en una pieza de arte impresionante. El mosaico mostraba un árbol robusto con raíces profundas y ramas que alcanzaban hacia el cielo. Los fragmentos de la copa rota fueron integrados en el diseño, transformados de símbolos de violencia en partes de algo hermoso y significativo. La pieza fue instalada en el vestíbulo principal del centro de apoyo original, con una placa que decía: de lo roto viene la fortaleza, de la oscuridad viene la luz, de la desesperación viene la esperanza. Cada día, sobrevivientes que entraban al centro veían esta obra de arte y entendían su mensaje, que incluso de los momentos más oscuros y dolorosos, algo hermoso puede emerger. 17 años después del incidente, celebramos el cumpleaños de 15 años de Mateo con una fiesta grande. Observé a este joven, ya casi un hombre, interactuando con sus amigos y familia con confianza y gentileza. Abuela, se acercó durante la fiesta, quiero agradecerte por algo. ¿Por qué, cariño? Por ser valiente hace todos esos años. Papá me contó la historia completa recientemente, ahora que soy mayor, y me di cuenta de que, si no hubieras hecho lo que hiciste, yo probablemente no estaría aquí. O si estuviera, mi vida sería muy diferente. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Hice lo que cualquier abuela que ama a su familia haría. No todos lo harían. Muchas personas miran hacia otro lado. Eligen la comodidad sobre hacer lo correcto. Pero tú no. Y eso cambió todo. Este joven sabio, criado en un hogar de amor y respeto, entendía algo que a muchos adultos les cuesta comprender, que el verdadero amor a veces requiere acciones difíciles, que la protección es más importante que la comodidad, que establecer límites es un acto de amor, no de traición. Ahora, mientras llego al final de esta narrativa, reflexiono sobre el viaje extraordinario que hemos recorrido, desde aquella noche de violencia y sangre hasta este momento de paz y propósito, desde el dolor y la división hasta la sanación y la unidad, desde el secreto y la vergüenza hasta la transparencia y el activismo. Si pudiera volver atrás y hablar con la versión de mí misma de 17 años atrás, la mujer con sangre escurriendo por su rostro y miedo en su corazón, le diría esto: lo que estás a punto de hacer, llamar a la policía y establecer límites firmes, parecerá la decisión más difícil de tu vida. Tu hijo te odiará temporalmente. Dudarás de ti misma innumerables veces. Habrá noches en que te preguntes si arruinaste tu relación con tu único hijo para siempre. Pero confía en esto, estás plantando una semilla de sanación, de justicia, de cambio. De esa semilla crecerá algo hermoso e impactante, más allá de tu imaginación más salvaje. Tu hijo no solo sanará, prosperará, encontrará amor verdadero, tendrá hijos hermosos, y dedicará su vida a ayudar a otros que sufren como él sufrió. Tu decisión de esta noche cambiará no solo tu vida y la de tu hijo, sino las vidas de miles de personas que ni siquiera conoces todavía. Entonces respira profundo, marca ese número, y ten fe en que hacer lo correcto, por difícil que sea, siempre vale la pena al final. Hoy, cuando miro en el espejo y veo la pequeña cicatriz en mi mejilla, sonrío. Ya no es una marca de violencia, es un símbolo de coraje, de amor inquebrantable, de la capacidad humana para transformar incluso las experiencias más dolorosas en algo significativo y hermoso. La copa se rompió aquella noche, pero de sus fragmentos construimos algo mucho más valioso, que cualquier copa intacta podría haber sido jamás: una familia sanada, un movimiento de cambio y un legado de esperanza que continuará mucho después de que nosotros ya no estemos. Si esta historia enseña algo, espero que sea esto: el verdadero amor a veces requiere coraje extraordinario. Requiere estar dispuesto a ser el villano temporalmente para ser el héroe a largo plazo. Requiere establecer límites firmes incluso cuando duele. Requiere priorizar la seguridad y el bienestar sobre la comodidad y la paz superficial. Pero cuando tienes ese coraje, cuando tomas esa posición, cuando haces lo correcto incluso cuando es difícil, puedes cambiar vidas. Puedes romper ciclos. Puedes crear un futuro mejor no solo para las personas que amas,
sino para innumerables otros que se beneficiarán de tu ejemplo. La copa rota fue el comienzo. Lo que construimos de sus fragmentos es nuestro legado duradero. Y si nuestra historia inspira, aunque sea una persona, a tomar acción contra el abuso, a buscar ayuda cuando la necesita, o a tener el coraje de establecer límites saludables, entonces cada momento de dolor y duda habrá valido absolutamente la pena. Ahora, si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte te impactó más profundamente. Y no olvides convertirte en miembro para acceder a contenido exclusivo que no está disponible públicamente. Te esperamos en la comunidad, donde continuamos estas conversaciones importantes sobre sanación, justicia y el poder transformador del amor verdadero.